Bienvenidos al avance del capítulo 96 de la segunda temporada de la telenovela Karsu, La fuerza de una madre, que está siendo transmitida por Univisión y nuestro canal Eli TV. Al día siguiente, Karsu se dedicó con ternura a organizar la ropa de Dennis. Mientras lo hacía, le habló con mucho cariño, asegurándole que a partir de ahora se verían con más frecuencia y que no olvidara lo importante que era para ella. Dennis se alegró profundamente al escuchar esas palabras, reflejando en su rostro la felicidad de saber que tendría más tiempo con su madre. Después, Karsu fue a la habitación de Irmak para ver cómo había amanecido. Irmak le dijo que se sentía muy bien, con energías renovadas y con el firme deseo de salir adelante, convencida de que los momentos difíciles la habían fortalecido. En ese instante Dennis entró corriendo, abrazó a su tía con la inocencia y ternura de un niño, y ella, conmovida, miró a Karsu y le aseguró que ya no iba a volver a hacer cosas peligrosas ni a poner en riesgo su vida. Por otro lado, Rhea continuaba sumamente frustrado por los constantes gastos de Hande, que a su parecer eran innecesarios y estaban acabando rápidamente con el dinero que les quedaba. Mientras revisaba las cuentas, preocupado por la situación, recibió una llamada de Rain. Este fue directo al grano, le exigió $1 millón, advirtiéndole que solo así lo dejaría en paz. Rhea, impactado por semejante cifra, intentó defenderse, diciendo que no tenía forma de conseguir tanto dinero en tan poco tiempo, pero Rain fue tajante, no le importaba cómo lo hiciera. Debía reunirlo en el transcurso de la semana. Luego colgó bruscamente, dejando a Rhea completamente angustiado, con el teléfono en la mano, sin saber cómo reaccionar ni de dónde sacar semejante suma. Mientras tanto, Karsu fue la encargada de recibir las flores que Bora había enviado a Aika. Con el ramo en sus manos, no pudo evitar preguntarse qué estaba haciendo Aika para tenerlo tan cautivado. Aunque trató de disimular, le incomodaba la situación, y justo en ese momento Bora apareció para preguntar qué quería. Con un tono serio, Karsu le respondió que nada, que simplemente había recibido ese encargo y se lo entregó. Al ver la dedicatoria, Bora recordó la noche en que Aika bailó frente a él y lo impresionó con sus movimientos. Aunque poco después se distrajo pensando en Karsu y en lo especial que era aquel brazalete que él mismo le había regalado. Esa mezcla de recuerdos lo tenía confundido, dividido entre los sentimientos que despertaban Aika y Karsu. Decidió llamar a Aika para agradecerle por las flores e invitarla a salir, pero ella se negó diciendo que ya tenía planes. Esa respuesta lo descolocó más, mientras que Aika, desde su casa, sonreía con malicia, convencida de que Bora ya estaba cayendo en su juego. Agobiado por la presión de Rain, Rhea fue a buscar a su hermana Lale para contarle lo que estaba ocurriendo. Desesperado, le confesó que le habían exigido $1 millón y que no tenía idea de cómo reunir esa cantidad en tan poco tiempo. Lale se quedó en shock, incapaz de imaginarse semejante problema, aunque trató de calmarlo y le sugirió vender su casa como posible solución. Rhea se negó tajantemente, asegurando que esa era la única seguridad que tenía y no podía perderla. Entonces le confesó que tenía ahorros guardados desde hacía años para el futuro de sus hijos, y estaba considerando usarlos para pagar la deuda. Lale, alarmada, le pidió que no lo hiciera, que no sacrificara el bienestar de sus hijos, pero Rhea insistió en que no veía otra salida, que si no pagaba lo matarían. Finalmente, le dijo que la única manera de resolver el problema era convencer a Karsu de que firmara, pues solo así podría acceder al dinero guardado en el banco y cumplir con la exigencia de Rain antes de que fuera demasiado tarde. Karsu estaba tranquila cuando recibió una llamada inesperada de Rhea. Apenas contestó, lo encaró directamente preguntándole qué era lo que quería. Él, con una voz aparentemente amable, le respondió que solo estaba pensando en el bienestar de los niños. Le dijo que sus hijas ya empezaban a extrañar mucho a Dennis y que tal vez sería buena idea reunirse todos para compartir una pizza y conversar un rato. Aunque la propuesta sonaba inocente, Rhea tenía intenciones ocultas, pues lo que realmente buscaba era aprovechar ese encuentro para encontrar una salida a los problemas que lo atormentaban. Karsu, aunque sospechaba que había algo más detrás de la invitación, aceptó, pero no por él, sino porque quería ver a sus hijas. Esa era la única razón que la motivaba a aceptar pasar ese momento en familia. Mientras tanto, Hande se encontraba aburrida en su casa, sin saber cómo llenar su día. Decidió llamar a una amiga con la esperanza de distraerse un poco y encontrar alivio en la conversación. Apenas la amiga contestó, Hande le preguntó cómo estaba, y ella, con entusiasmo, le contó que estaba en Milán, disfrutando de la vida, viajando y pasándola de maravilla. Hande se quedó en silencio, sintiéndose aún más frustrada, y luego confesó que en su caso no hacía absolutamente nada, que se sentía atrapada, aburrida y sin rumbo. Su amiga, tratando de animarla, le sugirió que se fuera con ella de viaje, pero Hande se sinceró y le explicó que no tenía dinero, que además Rhea no quería darle nada y que no contaba con su apoyo para nada. Al final, la amiga se despidió, lamentando que no pudiera acompañarla, y Hande quedó sumida en un sentimiento de estancamiento y soledad. Por otro lado, Karsu estaba desesperada porque necesitaba que Bora firmara unos documentos con urgencia. Fue a buscarlo a su oficina, pero descubrió que no estaba. Tras preguntar, se enteró de que había salido a jugar baloncesto, lo cual la desconcertó profundamente.
no comprendía cómo podía estar jugando en medio del horario laboral, justo cuando había cosas tan importantes que atender. Bora, mientras tanto, se encontraba en la cancha junto a Ki-Bang, disfrutando de un intenso 1 contra 1. Ambos se retaban constantemente, riendo y compitiendo por demostrar quién era mejor. En medio del juego, apareció Karsu, claramente cansada como si lo hubiera estado buscando por todas partes. Bora, sorprendido, le preguntó qué hacía allí, y ella, con seriedad, le explicó que necesitaba que firmara unos documentos urgentes que no podían esperar. Aunque desconcertado, Bora aceptó y empezó a firmar uno por uno. Eran más de lo que esperaba, pero Karsu le insistió en que todos eran necesarios. Cuando finalmente terminó, ella se despidió y se marchó, dejándolo con Ki-Bang en la cancha, donde retomaron el juego como si nada hubiera pasado. Hande le contó a su amiga que había conocido a un hombre que la había dejado completamente desarmada desde el primer instante en que lo vio. Describió que al tenerlo frente a frente sintió como si algo dentro de ella se derritiera, una sensación tan intensa que ahora lo único que deseaba era estar con él sin detenerse a pensar en lo que eso pudiera acarrear. Su amiga, sorprendida por la confesión, quiso saber qué pensaba hacer con esos sentimientos tan fuertes. Hande admitió que no lo tenía claro, pero reconoció que la atracción era tan grande que incluso estaría dispuesta a dejarlo todo con tal de estar a su lado. Su amiga, convencida, le dijo que no tenía nada que perder y que lo mejor era arriesgarse. Animada por esas palabras, Hande tomó su teléfono y llamó a Mete, quien contestó de inmediato desde su oficina. Con un tono directo, ella le preguntó si estaba libre porque quería verlo, y él, sonriente, le respondió que justo estaba pensando en ella. Después la invitó a un hotel cercano, un lugar con un restaurante elegante, perfecto para encontrarse. Mientras tanto, Ki-Bang llamó a Karsu para avisarle que ya había terminado lo pendiente. Ella, sin perder el tiempo, le reclamó por haberse llevado a Bora a jugar baloncesto en pleno horario laboral, pues por esa razón tuvo que ir hasta la cancha para conseguir que firmara unos documentos urgentes. Pero Ki-Bang, tranquilo, le dijo que no hiciera un problema de algo tan simple, que solo había sido un juego sin mayor importancia. Luego, con un tono más entusiasta, le comentó que esa misma noche había un club al que Bora pensaba ir y que sería buena idea que ella también asistiera. Le aseguró que no iba a ser nada complicado, que incluso él mismo pasaría por ella, y que no se demorarían mucho. Karsu, aunque al principio dudaba, terminó aceptando, consciente de que la presencia de Bora era una razón suficiente para no rechazar la invitación. Hande finalmente llegó al restaurante del hotel y se encontró con Mete. Una vez sentados, ella le confesó que necesitaba hablar con él en serio, que tenían que aclarar qué era exactamente lo que estaban haciendo, por qué habían decidido verse en esas circunstancias. Mete, sereno, le contestó que ella en el fondo ya conocía la respuesta, pero que si quería, se la podía decir sin rodeos. Entonces Hande, un poco nerviosa, le admitió que deseaba estar ahí con él, aunque sentía que no era lo correcto. Mete, con una seguridad que la desarmó, le dijo que si los dos sentían lo mismo, entonces no había nada de qué preocuparse, que lo verdaderamente importante era lo que pasaba entre ellos en ese instante. Con esas palabras, Hande dejó de contenerse, tomó una copa de champaña, le sonrió y comenzó a acercarse, dejando en claro que ya no pensaba resistirse. La tensión entre ambos terminó por desbordarse. Después de compartir aquella comida llena de confesiones y miradas cómplices, Hande y Mete se dejaron llevar y subieron a una habitación del hotel. Allí, sin preocuparse por lo que sucediera fuera de esas paredes, se entregaron por completo el uno al otro. Para Hande, en ese momento, no existía Rea ni el peso de las consecuencias, lo único que importaba era la intensidad de lo que sentía con Mete. Rea manejaba por la ciudad con el corazón acelerado, incapaz de quitar la vista del retrovisor al notar que un vehículo lo seguía desde hacía varios minutos. El temor lo invadió de inmediato, convencido de que era la mafia la que iba tras él, lista para acabar con su vida. En un intento desesperado por despistarlos, empezó a cambiar de ruta, tomando atajos y calles secundarias, hasta llegar finalmente a su casa. Apenas entró, preguntó con urgencia por Hande, pero Seville le informó que no estaba. La rabia lo dominó y comenzó a llamarla sin parar, sin imaginar que en ese mismo instante Hande estaba en la cama con Mete, completamente abstraída del mundo. Mientras seguía intentando comunicarse con ella, sus hijas bajaron de la habitación, y Rea les anunció que esa noche tendrían un encuentro especial con Dennis, y que Karsu, su madre, también estaría allí como sorpresa. Con un tono manipulador y cariñoso, trató de convencerlas de que lo importante era estar unidos como familia, aunque en realidad solo buscaba que Karsu firmara unos documentos que le permitirían sacar el dinero del banco. Antes de que subieran a alistarse, insistió en que esa noche serían una familia feliz, aunque por dentro estaba lleno de frustración por la ausencia de Hande. Por otro lado, Aika estaba completamente enfocada en elegir el vestido perfecto para su esperado encuentro con Bora. En ese momento llegó Turkan, quien le comentó que esa noche Irmak, Karsu y las demás iban a un club nocturno, y le sugirió que fuera con ellas para distraerse un rato. Pero Aika, con su típica arrogancia, le respondió que eso no le interesaba, que tenía planes mucho más importantes que perder el tiempo en un club.
Con desdén, le dejó claro que a ella no le gustaban esas cosas simples y ordinarias, que su vida estaba destinada a los yates, los helicópteros y los aviones, a todo aquello que reflejara grandeza y lujo. Karsu, mientras tanto, tuvo al fin la oportunidad de reunirse con sus hijos. Los abrazó con cariño y los miró con ternura, tratando de transmitirles toda la seguridad y el amor que sentía por ellos. Dennis, con la inocencia que lo caracterizaba, se acercó a sus hermanas y les confesó lo mucho que las había extrañado. En medio de ese emotivo encuentro, apareció Rhea, que sin perder la oportunidad, comenzó a hablar con un tono sereno, como si todo estuviera en calma. Les dijo que lo importante era que siguieran siendo una familia unida, más allá de que él y Karsu no estuvieran juntos. Sin embargo, tras sus palabras dulces se escondía su verdadera intención: manipular la situación para que todo fluyera según sus planes y poder obtener la firma de Karsu en los documentos que tanto necesitaba. Mientras eso ocurría, Ashley se preparaba con gran entusiasmo para salir esa noche al club. Frente al espejo, se maquillaba con esmero cuando Gina se acercó para advertirle que esperaba que no bebiera alcohol. Ashley, con un aire de picardía, le contestó que no se preocupara, que ni siquiera iba a tomar agua. Pero Gina no tomó la broma a la ligera y, con seriedad, le recordó que no quería verla protagonizando uno de sus escándalos, como solía hacerlo. Ashley, cansada de las constantes advertencias, le pidió a su madre que no le arruinara la noche, asegurando que lo único que quería era salir y pasar un rato diferente, sin sentirse vigilada ni juzgada en todo momento. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.